Si estás viendo este video, estás igual de perdido que estaba yo el año pasado en mi primer cuatrimestre. Así que quédate tranquilo que te voy a explicar todo lo que tenés que entender o saber para poder afrontar tu primer día en el profesorado. Hola, mi nombre es Maga y hago videos de vlogs de mi vida diaria, pero la verdad es que yo busqué mucho contenido de este estilo cuando estaba por empezar mi primer día en la facultad, o bueno, en el profesorado, y no los encontraba. Entonces dije, bueno, los voy a hacer yo. Quizás estoy un poco atrasada porque es febrero y todavía no subí este video, pero yo sé que a alguien en algún momento de su carrera o de lo que sea le va a servir y eso me hace muy feliz. Para empezar, ¿tenés idea qué profesorado querés hacer? Ya sea de inicial, primario, de inglés, de educación física. Si ya lo tenés definido, ¿encontraste la institución que te quede más cómodo para estudiar esto? Vamos a empezar con lo más importante de todos. ¿Tu profesorado tiene plan de estudios? ¿A qué me refiero con plan de estudios? ¿Qué materias hacer en primer año? ¿Qué materias hacer en segundo? ¿Qué materias se hacen en tercero? Esto yo creo que es algo que lo tienen más que nada los profesorados privados, me parece, no tengo idea. Pero en mi profesorado, quizás porque es muy chiquito, la verdad es que no lo sé, no hay plan de estudios. Uno va armando la trayectoria de su carrera como quiere, como puede, como le sale y como le dan los tiempos. La realidad es que no tenía nada en claro yo sobre a qué material anotarme el primer cuatrimestre. Y si no era porque me crucé con un grupo de chicas que conocía a una y hice una videollamada con ellas a la hora de anotarme 5 minutos antes, no tenía ni idea qué hacer. Bueno, si tu profesorado no tiene plan de estudios, esta es la parte a la que más atención le tenés que prestar en todo el video, porque te juro que te va a servir un montón. Para empezar, si tu profesorado es de primario y de inicial, probablemente las materias estén divididas así, en campo general. Estas son materias que comparten los dos campos, o sea, primario e inicial. Entonces, si tienes una amiga que te hiciste en el curso de ingreso que es de primaria, se pueden anotar juntas y compartir una materia. Y después, campo específico de cada una de las dos carreras. Entonces, probablemente te encuentres con una grilla de este estilo que tiene un montón de cátedras, un montón de materias, un montón de horarios y no entiendas nada. Lo mejor que puedes hacer es fijarte qué materias desbloquean a otras. Entonces, esto es muy importante. Por ejemplo, en mi profesorado, psicología educacional es necesaria para hacer sujetos 1. Y sujetos 1 es necesaria para taller 3. Ya pensar en taller 3 es mirar muy hacia adelante. Pero, por ejemplo, hay algunas que es más fácil darse cuenta porque didáctica 1 es necesaria para hacer didáctica 3. Entonces, ahí ya te vas dando cuenta. Para empezar, lo que a mí me recomendaron en mi profesorado es empezar con materias del campo general. Hoy en día no entiendo muy bien por qué me recomendaron eso y no sé si lo haría de nuevo así tampoco. Pero antes de explicarles a qué me anoté yo, les quiero explicar el régimen de notas. En mi profesorado, siempre hablo de mi caso en particular porque no conozco otro. Las materias del campo general son todas promocionables, todas. O sea, ¿qué quiere decir? Es como en la UBA. Promocionas una materia si te sacas 7 o más, en mi caso en los 2 parciales. Entonces ahí promocionaste, básicamente. Y si no, vas a final. Que yo pensaba que era las cosas más graves del mundo hasta que me enteré que en mi profesorado, las materias del campo de la formación específica son todas, casi todas las teóricas con final obligatorio. O sea, son como 20 finales, un montón. Bueno, ahora sí, ¿cuántas materias hacer en tu primer cuatrimestre? Miren, yo les voy a decir la verdad, estoy un poco loca, hice 8. No me arrepiento, en lo absoluto. De verdad, yo empecé diciendo, bueno, me anoto a 8 y si no doy abasto, dejo la que tenga que dejar. Casi dejo una, pero no, seguí. Hice 4 materias fuertes y 4 materias más tranquis.
esto es muy importante, hacer un balance en tus materias, porque vas a tener un montón de materias súper recreativas y súper tranquilas y materias muy intensas con mucho texto. Entonces es importante hacer un buen balance. Por ejemplo, un día que tenés una materia muy pesada, si quieres hacer 2 materias juntas, métete antes o después una muy tranquila. Bueno, en mi primer cuatrimestre yo hice filosofía, historia, psicología educacional y didáctica 1, que son las que yo consideraría materias más intensas. Didáctica 1 tuve final porque no promocioné. Y después, más tranquilas, hice títeres, que sí, que es muy tranquila. Música, taller 1, que taller 1 es lo más tranqui de los talleres. Ahora voy a explicar qué son los talleres. Y ESI. Ahora, otra cosa muy importante, no entres en pánico, porque te vas a encontrar con un montón de siglas tipo LAE, EDI, taller, y no vas a entender nada. Wait a minute, no es tan grave. Los LAE creo que los comparten todos los profesorados. Son los lenguajes artísticos expresivos. Entonces, los LAE son 3 materias en mi profesorado, no sé cómo será en otro, pero es música, plástica y creo que escritura o narración. Después están los EDI, que son los espacios de definición institucional. Esos son propios de cada profesorado. En mi caso tengo que hacer 2 EDI y después hay más especificaciones, pero eso te las explican en el profesorado, tranquilo. Y del slide también tengo que hacer 2. Y por último, los talleres, que son las prácticas, por así decirlo. Taller 1, tenés un día de práctica, así que tranquilo. Ya, taller 2 son 2 semanas, taller 3 es un mes, más planificaciones, o sea, ya eso es muy adelante. Y taller 6, la residencia, así que tranquilo. Para empezar, taller 1 para mí es la materia ideal para el primer cuatrimestre, porque de verdad te vas a dar cuenta si lo que estás haciendo es para vos o no, o te gusta o no, o demás. Entonces, yo voy a dejar acá abajo una grilla que tengo yo de mi profesorado, donde están todas mis materias, pero más o menos para que se entienda cómo me organicé. La verdad es que yo juro que no tenía idea, pero lo que te recomiendo hacer para tu primer cuatrimestre es sí o sí didáctica, sí o sí, si psicología educacional desbloquea sujetos 1, hacela, te lo juro. Y taller 1, esas son mis indiscutidas para el primer cuatrimestre de cualquier persona, para cualquiera, Y después las que vos quieras. En mi segundo cuatrimestre me salvé un poco más y dije, voy a 9. Me desquicié. ¿Por qué? Yo hice tantas materias del campo general en mi primer cuatrimestre que ya mucho más no tenía que hacer. Entonces empecé con materias más intensas de la formación específica. O sea, hice 5 intensas y 4 más tranquis. Yo hice sujetos 1, siempre pensando en ir hacia adelante, porque sujetos 1 me desbloquea taller 3. Yo no sé cuándo voy a hacer taller 3, pero sujetos 1 es una materia menos para hacer taller 3. Hice juego en la educación inicial pensando, ilusa, que iba a ser una materia tranquila. No, rendí final obligatorio. Y prevención y cuidado de la salud. Esas 3 rendí final obligatorio y los rendí en 5 días. O sea, loca mal. Prevención y cuidado de la salud es una materia que te van a enseñar las enfermedades más comunes de la infancia, cómo desinfectar la sala, cómo cambiarle el pañal a un nene y demás. Y después hice taller 2, ya estamos hablando de, son 2 semanas, 10 días de prácticas, y didáctica 2, que ya sería las didácticas del campo general, las tengo saldadas. Para poder hacer este cuatrimestre del 2026, el primero, didáctica específica, porque didácticas son 5. Otra de mis dudas existenciales era, ¿voy a tener amigas? Sí, obvio. Obvio que vas a hablar con alguien, obviamente que te vas a cruzar con gente que no te caiga bien, porque es normal y vas a dar con tu grupo indicado. Vas a tardar capaz un día, 2, pero ya la segunda semana, si no tenés amigos, o sea, es rarísimo. Tipo, te juro. Métodos de organizarme. Yo soy una persona que siempre me fue muy mal en el colegio, o sea, y lo bien que me va en el profesorado no tiene sentido. Pero es una cuestión de conocerte, saber
como sos, saber cuánto antes tenés que estudiar. En mi caso yo voy a la facultad con una carpeta de este estilo, literalmente esa es mi carpeta. Tengo las materias todas divididas ahí. Yo me organizo desde el secundario con un color para cada materia y es lo que más me sirve para la memoria. Cada uno va encontrando su método de estudio de a poco. Por ejemplo, yo soy muy de hilar todos los conceptos. Si a vos te sirve más memorizar, te sirve más memorizar. Si te sirve más hacer el método Pomodoro, hacelo. Lo importante es que lleves bastante al día las cosas, porque después, cuando tengas la época de parciales, que van a ser las 2 semanas más intensas de tu vida, no vas a tener un respiro, porque te va a pasar como me pasó a mí, capaz, que tuve, me faltó una materia para que no nombré, en el segundo cuatri también hice instituciones educativas, que eso también, tuve dos parciales en un día, o sea, hay momentos que son intensos. Mi consejo es, si no tenés la necesidad de trabajar o no estás trabajando, hacé las materias que puedas, o sea, mete todas las que te permita el horario. Porque de verdad es que te lo vas a agradecer, porque en algún momento quizás querés trabajar o necesitas trabajar y ya vas a haber avanzado un montón. Ten en cuenta también que son, creo que 47, 48 materias en total, son muchas, entonces, si haces de a 3... te juro que no funciona. O sea, primero que vas a estar muy, pero muy tranqui. Y aparte, te vas a recibir en el 1840. Arre, que ya pasó ese año. Si tenés que dar un final de una materia que se podría promocionar, tampoco es la muerte de nadie. O sea, no te preocupes. Porque te juro que rendir tu primer final va a ser la cosa más horrible que te va a pasar en el mundo. Pero no es algo tan grave. Todo el mundo te lo va a decir. Y para que te quedes tranquilo, con un 4 aprobaste. Así que anda con lo sano. Anda con toda la confianza del mundo de que estudiaste y sabes un montón y tipo, que con todo lo que des de vos va a alcanzar para que apruebes y hasta sobrar a veces. Se los dice una persona que rindió 3 finales en 5 días, que es un montón. Yo tuve un pequeño curso de ingreso, en realidad no sé, creo que es algo que exige el gobierno de la ciudad. Son 3 días que no hace falta ni que lleves cosas, tipo, yo llevé de todo, hoja, papel, lapicera. A ver, hablaron los directivos de mi profesorado, dieron sus recomendaciones para las materias que yo difiero, como persona que es estudiante, difiero. No, sus recomendaciones no servían. ¿Por qué? Importante, no te anotes a una enseñanza, porque no sabes planificar. Y lo vas a aprender en didáctica 2 y después probablemente como que no lo tengas muy claro, así que tenés que esperar a didáctica 1. Enseñanzas que son ciencias sociales, matemática, naturales y demás. No lo hagas. No lo hagas, en mi profesorado lo recomendaban y yo jamás me anotaría primer cuatrimestre de eso, porque de hecho, aparte de eso, vos vas a ir con tu mejor cara el primer día, vas a decir soy ingresante y literalmente la profesora te va a decir no es una materia para ingresantes y te van a llevar a hablar a Bedelía y te vas a tener que cambiar de materia, así que no lo hagas. No tengas vergüenza a participar en clase ni en las actividades que tengas que hacer, porque ser docente de inicial es poner el cuerpo y hacer un montón de cosas todo el tiempo y salir de tu zona de confort todo el tiempo. Entonces, expresate como sos y dalo todo de vos. Yo el primer día primer día curso de ingreso, no conocía a nadie, tuve que ponerme a caminar por el espacio, saludar gente, tipo, cosas que jamás en mi vida haría y no fue tan grave, o sea, no me morí, sigo acá viva. Si tienen alguna pregunta en particular sobre el profesorado, me la pueden dejar en comentarios. Yo voy a dejar mi plan, o sea, donde tengo mi grilla de materias, donde están todas acomodadas, cuáles cursé, cuáles no, cuáles tengo cada nota, cuáles quiero hacer, cuáles desbloquean a cuál. Está todo en esa grilla, la voy a dejar acá en la descripción. Si me quieren hacer una pregunta, si me quieren contar su experiencia, no sé, yo los escucho y los respondo, porque les juro que un video como este a mí me faltó para empezar. Y la verdad que estoy súper feliz con lo que estoy estudiando y no sé, como que hablo de profesorado y desbordo de amor y felicidad. Así que nada, suerte en tu primer día, suerte en tu primer cuatrimestre. No tengas miedo a tu primer parcial, no tengas miedo a nada, porque yo te juro que salí en mi primer parcial diciendo
me saco un 3 y me saqué un 8. Así que nada, te mando un beso y nos vemos en los comentarios.